1 de la mañana, Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo ves el mercado? Hemos cerrado capítulo Irán-Israel. Es verdad que seguimos con la tensión, si vemos las palabras esta mañana del paquete de ayuda y de la respuesta sobre los ejercicios militares de la OTAN, pero parece que la geoeconomía o la geopolítica deja un poco el hueco ahora a los bancos centrales. No sé cómo lo ves tú. Sí, es así. De algún modo hay que entender que desde el 1 de abril el mercado venía recortando, justo ya una vez que habían pasado varias sesiones cayendo, se produce el problema, siempre es así. Es decir, nosotros cuando estamos en el mercado vemos que empieza a recortar y no sabemos por qué es. Y al de unos días de repente las tensiones entre Israel e Irán se agudizan, como vivíamos la semana pasada, y ya parece que todo se ha normalizado. Bueno, pues probablemente lo que consiguió el sistema financiero durante la semana pasada es generar tal incertidumbre en los inversores que hubo una importante cantidad de ventas por parte de esos pequeños inversores que acometieron con compras los bancos de inversión sospechosos habituales y que son los mismos que ahora están empujando el precio al alza, porque no hay que olvidar que hay unas elecciones al Parlamento Europeo en cosa de mes y 15 días, con lo cual lo que está sucediendo es hasta cierto punto normal. No es muy probable ni es habitual que antes de unas elecciones de esa importancia veamos grandes caídas en el mercado, es decir, profundas. Vimos un poquito de caída, si alejamos el gráfico, por ejemplo, del índice DAX, que es el que tenemos en pantalla, pues lo que se ve es que claramente el recorte es mínimo comparado con su histórico. Y lo más probable es que durante las próximas semanas el mercado funcione mejor. Esto es como todo, es decir, saber cuál es el mínimo en un recorte es imposible. ¿Que pudiera haber otro sustito más? Puede haberlo, pero que en principio eso no va a ser un gran problema de aquí a unos meses también. ¿Próximas semanas te refieres a las próximas semanas literalmente o te refieres al 5 de noviembre? Literalmente, próximas semanas, porque hay una diferencia. Durante estos días el mercado estadounidense está subiendo menos. Además es muy característico el S&P 500, que ha sido mucho más tibio en el rebote durante la sesión de ayer. Eso se debe a que como ellos tienen su cita electoral dentro de 6-7 meses, pues lógicamente nosotros que la tenemos en mes y medio, tenemos más prisa por generar una sensación de bonanza entre los que teóricamente van a ir a elegir, que son los europeos. En Estados Unidos tienen más margen, tienen hasta noviembre. Por eso ayer veíamos un rebote tan agudo en las bolsas europeas y sin embargo en las estadounidenses era mucho más tímido. Es una cuestión electoral pura y dura. Eso significa, yo por intentar descifrarte entre líneas, Alberto, eso significa que hasta las elecciones europeas tranquilidad y antes de las elecciones americanas tranquilidad, pero que en medio hay una parte que el año pasado fue muy volátil, ¿no? Que fue sobre todo esa entrada de finales de julio, principios de agosto. ¿Ves ahí otra vez un movimiento como de recogida? Sí. Hasta dentro de un mes y 20 días el mercado tiene que tener buen tono. Lo que suceda mientras tanto es difícil de prever, quizás pudiera tener algún susto, pero en ese momento tiene que tener buen tono. Una vez que ya hayan terminado las europeas, probablemente el mercado europeo ya no tenga razones especiales para grandes subidas, con lo cual lo normal es que en un tono de bonanza ya generado para esas elecciones se vaya produciendo una colocación de títulos en Europa. Los mercados en Europa vayan frenando las subidas. Sin embargo, en Estados Unidos lo normal es que ya para noviembre estén arriba, con lo cual ellos sí sigan a partir de junio, el mes nuestro junio de las elecciones, ellos sí sigan en buen tono. Una vez que llegue noviembre y finalice noviembre, ya no hay ninguna razón para mantener a los mercados arriba, con lo cual, cuidadín. Estamos viendo esa fotografía de Segunda Guerra Fría, ¿no? De tensión y del paquete famoso de sanciones, del paquete famoso de ayuda, perdón, a Ucrania por parte de Estados Unidos. Y una parte muy importante, por no decir prácticamente todo, pero una parte muy importante se va a quedar sobre todo en fabricar armamento. Un inversor debería pensar, si van a fabricar armamento y le van a entrar prácticamente 60.000 millones por un lado o por otro, ¿no? Entre la suma de Europa y Estados Unidos, ¿no? Si al final va a la mitad, o va más, ¿debería el inversor estar mirando compañías estadounidenses relacionadas con el armamento
para conseguir también hacer negocio en este entorno? Lockheed Martin o en Reino Unido, BAE Systems. Es decir, ¿tú lo tienes en el radar? Sí, sin duda. De hecho, estos meses hemos hecho esa referencia en alguna ocasión y más de una ocasión además. Sí, he traído dos compañías, según hablabas, he sacado dos. BAE Systems, que no es estadounidense, pero que también está dentro de ese complejo militar, en este caso europeo, londinense sería. Mirad qué alcista es. Pues es que son valores que están fantásticos. Lo que ocurre es que hay muchas reservas morales en el inversor, hasta cierto punto comprensibles, a la hora de meter su dinero en estas compañías. Sin embargo, hay un argumento que nos debe llevar a, si estos valores van a subir, intentar aprovecharlo. Y es que el dinero que ganemos nosotros en estos valores no lo ganará el núcleo duro de la empresa. Es decir, que en cierto modo, y entre comillas, les estamos haciendo una faena a los dueños de las compañías si nosotros nos incorporamos a una tendencia alcista y ganamos en el movimiento. Es dinero que dejan ellos de ganar. Pero claro, BAE Systems, podemos poner el ejemplo de Lockheed Martin. Lockheed Martin es un valor que ahora tiene un problema, y es que necesita que se lleven los F-16 a Ucrania para que sean destruidos por Rusia, para ellos recibir nuevos pedidos de un avión mediocre como el F-35. Pero claro, los aviones estadounidenses están hechos para ser vendidos, no para ser usados en guerra. Para ser usados en guerra están hechos los aviones rusos. Con lo cual, a ver si efectivamente se envían ya de una vez los F-16, perdemos un montón de dinero los europeos en ese envío y conseguimos alimentar al monstruo del complejo militar estadounidense. Es probable que sí, tenemos muchos más valores dentro de este sector. Por ejemplo, a ver si encuentro rápido General Dynamics para poder mostrarlo. Pues fíjate, aquí va a estar. Hay muchos valores. Perdona, José, dime. No te digo. ¿El valor tiene sentido? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Ahora sí. Te decía, mientras buscabas, una pregunta rápida. Viendo esa parabólica que tiene el valor, ¿tiene sentido todavía entrar por el paquete de ayuda a Ucrania o es tarde ya? No, porque lo que les va a hacer subir estos valores no es el paquete de ayuda a Ucrania, es Actualmente hay un problema en las compañías armamentísticas, y es que los gobiernos europeos y estadounidenses le han pedido que envíen más armas para poder llevarlas a Ucrania y desgastar a Rusia. Y esas compañías les han dicho que están al límite de producción. Para producir más necesitan ampliar las infraestructuras. Bueno, pues para que esas infraestructuras se amplíen, exigen esas compañías una gran cantidad de pedidos. Y para asegurarles una gran cantidad de pedidos, ya los gobiernos europeos están convenciendo a los ciudadanos de que hay que aumentar, que Rusia va a venir, que hay que aumentar la producción de armas y todo ese tipo de cosas, esas mentiras que le cuentan a los europeos. Entonces, lógicamente, estas compañías, la subida que tienen es la previsión de pedidos futuros, con lo cual estamos a tiempo de entrar, sin duda. Habías cogido más compañías, ¿no? En ese gráfico que nos ves en pantalla. General Dynamics, fíjate, esta es otra del complejo estadounidense, tiene una subida preciosa. Preciosa. Y significa, preciosa, digo, porque tiene muy baja volatilidad. Normalmente cuando una subida se realiza con baja volatilidad, lo que nos está queriendo decir es que va a tener continuidad. Y esa continuidad se debe precisamente a que a futuro están viendo venir que ya los mandatarios europeos engañarán a sus ciudadanos para que en lugar de construir carreteras envíen dinero al complejo militar industrial para comprar armas que sostengan a Rusia para que Estados Unidos continúe con su hegemonía. Y esto ellos lo saben, con lo cual por eso están subiendo así. Pero una cuestión más, Alberto, oro. ¿Cerrado el capítulo igual que el capítulo Israel-Irán? Es decir, ¿ponemos también cierre a la subida del oro o crees que no? Que no era solo por la tensión geopolítica. El miércoles pasado, fíjate, hablando del oro, nos recordabas que JP ya estaba enviando el oro a 3.000. Había una agencia, creo que era JP, una agencia, un banco de inversión, que lo enviaba a 3.000. Y ahí explicábamos que, obviamente, esa recomendación de oro obedece a la necesidad puntual que tiene el sistema financiero de vender oro después de haberlo hecho subir durante mucho tiempo. Lo han hecho subir durante 2 meses y además de una manera formidable, una subida importantísima. Pero eso no significa que el oro estructuralmente haya dejado de subir, porque el sistema monetario sigue siendo el mismo. Mientras el sistema monetario siga como es, el oro va a seguir siendo alcista. Con lo cual, ahora lo normal es que tengamos cierto recorte para que esos bancos de inversión que han vendido la semana pasada
papelitos de oro a quienes les escuchaban y se creían que el oro se iba a ir a 3.000, y una vez que esos papelitos los recompren más abajo, volverán a hacer subir al oro. Pero tal y como comentábamos la semana pasada, ahora lo normal es ver una parada y un cierto recorte en el oro para que esos operadores importantes hagan su trabajo. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Alberto Iturralde. Buen día y buen negocio. Gracias, fuerte abrazo. Fotografía también que viene desde China. Ojo, porque